Y entonces estos 7 signos que presenta San Juan en su evangelio, en el cuarto evangelio, además nos llevan a reconocer que los sacramentos son signos sensibles de la gracia, es decir, son signos sensibles de la presencia de Dios entre nosotros. Y si es que nosotros no nos damos cuenta y comulgando con la palabra del Señor, no tenemos una fe viva y en consecuencia no creemos que el Señor ya está reinando y no nos damos cuenta que Él tiene que reinar en nosotros, no vamos a percibir que nosotros somos como Herodes, como todos los, diríamos, monarcas, tiranos de todas las épocas que atentaron contra y atentan contra Jesús. Y Jesús empezó esa revelación cuando Herodes, a los pocos días de nacido, quiere matarlo, pero también cuando el Herodes hijo quiere que Jesús haga milagros, cuando Pilato lo envía ya en su pasión según San Lucas, y Jesús no pronuncia una palabra delante de Herodes. Y cuando nosotros no dejamos que Él reine, porque no queremos perdonar, porque no queremos amar como Él nos ama, porque no somos misericordiosos como Él es misericordioso, podemos creer que estamos con el Señor si es que hacemos algunas cosas. Papa Francisco hablaba en su primer año de pontificado, en el año 2013, en una homilía, en el mes de octubre, sobre el síndrome de Herodes, en referencia a este pasaje que hemos mencionado de la semana 28 del día lunes, de la semana 28 del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas, donde se habla del signo de Jonás. Y entonces el Papa, con ese estilo que tiene, habla del síndrome de Jonás. Y el síndrome de Jonás, dice el Papa Francisco, son las personas que como Jonás desprecian a los pecadores. Y efectivamente Jonás, la conversión de Jonás fue más difícil que la conversión de los ninivitas. Porque Jonás, que era el profeta, se sentía miembro del pueblo elegido, del pueblo de la primera alianza, y despreciaba a los ninivitas porque los ninivitas habían, pues, diríamos, deportado, destrozado el reino del norte, el reino de Samaria, y entonces Jonás los odiaba, quería que sean destruidos, porque él entendía la justicia de Dios como una justicia que tenía que, diríamos, castigar a los pecadores. Pero el Señor nos dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Y entonces lo que nosotros estamos viendo, y la pregunta que nos hacemos hoy en este jueves de reflexiones católicas, es acerca de justamente los signos, cómo reconocer los signos de Dios. Y entonces tal vez uno puede creer que lo que hay que buscar son cosas, diríamos, llamativas, que impresionen nuestros sentidos para reconocer los signos de Dios. Pero el Señor, siempre misericordioso, justamente el día de hoy, como ya mencionaba, en el Evangelio, según San Lucas, nos ha dicho lo siguiente. Para los que no han estado en misa, les paso a leer. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o allí, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. A continuación le dice a sus discípulos:
Llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allí, no vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Es decir, queridos hermanos, en medio de esta situación confusa en el mundo y en nuestro país, en medio de la pandemia, las dificultades económicas, sociales, políticas, diríamos el desorden generalizado que vemos en las instituciones públicas, que perturba a muchas personas, nosotros en la fe tenemos que ser capaces de reconocer al Señor. Y tenemos que reconocer al Señor primero en nosotros. Y tenemos que reconocer al Señor primero en nosotros, en la misericordia, en el perdón, en el servicio, a todos. Y entonces, si nosotros en nuestra oración no pedimos por nuestros hermanos que están, diríamos, expuestos, como dice también el libro de la sabiduría en estos días, porque estos que son jefes, que tienen autoridad, van a tener un juicio más riguroso, más exigente. Y entonces, si nosotros vemos que hay injusticia, que hay mentira, que hay engaño, no es para lo que nos desanimemos y creamos que el reino de Dios no está cerca, sino para que nos demos cuenta que nosotros tenemos que ser signo del reino. Porque nosotros, si decimos que tenemos fe, a diferencia de los fariseos que se fijaban en los demás, nosotros tenemos que examinarnos y preguntar si nosotros somos misericordiosos como el Señor es misericordioso. Si nosotros estamos haciendo ofrendas por esos hermanos que no hacen oración, que no piden perdón, que están lejos del Señor y que han puesto toda su confianza en lo pasajero y en los medios y no conocen cuál es el fin de su existencia o creen arrogantemente que siempre van a poder controlar todas las cosas porque sencillamente creen que ya tienen el control sobre todas las cosas pasajeras. Pero nosotros que sabemos que el Señor es soberano, rey, y que a Él no lo podemos controlar, que nosotros somos suyos y Él no es nuestro, no es de nuestra propiedad y nosotros no podemos disponer de Él. Entonces nosotros nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Y entonces tenemos que discernir. Lo queremos seguir a Él. Creemos que lo que Él nos promete, lo que Él nos dice, que el camino que nos propone es el camino. O creemos que hay otros caminos, que hay otras alternativas. Y entonces, si nuestra respuesta es afirmativa, Señor, yo creo, aumenta mi fe. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros estamos hechos para ser signos de Dios en medio de este mundo que pasa. Pero tal vez no se nota. Y por esa razón, nosotros de repente no somos luz, no somos sal, y entonces estamos siendo arrastrados por la confusión del mundo. Y tenemos que reaccionar. Necesitamos conversión. Necesitamos empezar de nuevo. Necesitamos pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Y entonces sí el mundo tendrá suficiente luz, porque nosotros podremos ser luz del mundo. Y eso tiene que empezar en nuestra familia, con las personas más cercanas, para reconocer la presencia del Señor, por ejemplo, en nuestros hermanos que sufren, en los enfermos, en los que tienen hambre, en los que tienen sed. Pero no es solo en las necesidades temporales, sino en los enfermos también que son los pecadores, los que están lejos del Señor, porque el Señor no viene por los justos, viene por los pecadores. Y si nosotros queremos darles alegría al Señor, hay más alegría por un pecador que se convierte que por el 99 justo, porque Él viene por la oveja perdida y la oveja perdida es la humanidad entera, acá, todos nosotros. Y entonces comprenderemos que
El mundo sin saberlo tiene hambre de Dios, pero está embotado por las cosas pasajeras porque vive en el engaño del seductor de este mundo, del príncipe de este mundo. Y entonces, más que nosotros creer que nosotros somos los comentaristas, los opinólogos, tenemos que preguntarnos si es que realmente nosotros estamos dejando que el Señor reine en nuestra vida y nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. O por el contrario, imaginamos, alucinamos, especulamos que hay una manera de resolver los problemas y las cosas según nuestro criterio, que es distinta, que es mejor la que el Señor tiene. Y entonces, que el Señor reine es hacer su voluntad. Y Él nos pide que nos neguemos a nosotros mismos y que tomemos la cruz. No hay otro camino. Pero esa cruz nos parece escándalo, como a los judíos. Dice San Pablo, escándalo para los judíos, porque para los judíos que el Mesías sufra le parecía inconcebible. Y para nosotros nos puede parecer también inconcebible que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, porque tenemos una idea del reino de Dios totalmente diferente.